El capitalismo nace en respuesta a la crisis del poder feudal en los años 40 y 50. La clase dominante europea establece las bases del sistema capitalista mundial, con el fin de apropiarse de nuevas fuentes de riqueza, expandir su base económica y poner bajo su mando un mayor número de trabajadores. Esta transición para muchos historiadores fue una época dura, en donde la palabra violencia fue uno de los pilares de este proceso. El concepto transición da a pensar en un proceso de cambio gradual y lineal, mientras que el periodo mencionado fue uno de los más sangrientos y discontinuos de la historia mundial. Según Marx, el capitalismo no se hubiese desarrollado sin una concentración de capital, trabajo y de la separación de los trabajadores de los medios de producción. Transformó el cuerpo en una máquina de trabajo y sometió a las mujeres a la reproducción de la fuerza de trabajo. No se puede ver la llegada del capitalismo como un momento de progreso histórico, cuando en realidad ha creado las formas de esclavitud más brutales. Se escribió que el capital emergió sobre la faz de la tierra chorreando sangre y mugre de los pies a la cabeza. Y no se equivocó. En Europa Oriental se ató a la tierra a una población de productores agrícolas que nunca antes habían sido siervos, mientras que en Europa Occidental se dio la caza de brujas, las marcas de fuego, los azotes y el encarcelamiento a vagabundos. Es así que la violencia fue el principal medio, el poder económico más importante en el proceso de acumulación primitiva. Al inicio, la clase capitalista estuvo dirigida a imponer la esclavitud. Esto derivó a que en 1524 se dé la guerra de los campesinos en Alemania, y en los lugares donde había resistencia la respuesta fue la expropiación de la tierra y la introducción del trabajo asalariado, lo que significó que la crisis laboral continuó en Europa, porque la explotación del trabajo puso en peligro la reproducción de la fuerza de trabajo. Esta contradicción explotó más gravemente en las colonias americanas, en donde el trabajo, las enfermedades y los castigos destruyeron a 2/3 de la población originaria americana. Privatización de tierras en Europa, producción de escasez y separación de producción y reproducción. El mayor proceso de privatización y cercamiento de tierras ocurrió bajo el nombre de encomiendas. Este proceso se dio mediante la expulsión de inquilinos, aumento de rentas, impuestos por parte del Estado. Este proceso se da en dos formas, la primera bajo el nombre de guerra y la segunda en base a la reforma religiosa. En esta reforma intervenían dos partes, una de manera popular y la otra de manera conservadora. Para el proceso de privatización también se lo realizaba mediante cercamientos, que consistían en abolir el sistema de campo abierto y poner límites a los mismos. Trajo consigo hambre en los trabajadores, empobrecimiento rural, desapareció la cooperación, salarios como instrumento de esclavización, se quitó los espacios de socialidad, perjudicando en su mayoría a las mujeres, ya que en la transición del feudalismo al capitalismo, éstas sufrieron un proceso de degradación social que sirvió para la acumulación del capital. Se pasó de una producción para el uso a una producción para el mercado, única creadora de valor, en donde la reproducción se daba solo en el hogar y a su vez ayudaba a la acumulación de capital, pero en este trabajo se le asignó solo a las mujeres, excluyéndolas de trabajos asalariados. La revolución de los precios y la pauperización de la clase trabajadora europea. La revolución de los precios fue la consecuencia social en donde el mundo capitalista convirtió al trigo en una mercancía que ayudó a la población de Inglaterra generando la clase dominante y por ende el dinero. La llegada de oro y plata de América a Inglaterra generó la redistribución de la riqueza y la proletización creando la clase empresarial. En 1600, el salario real de España perdió el 30% del poder adquisitivo, mientras que el precio de la comida fue 8 veces mayor, situación que no fue dada por la mano invisible, sino por la falta de política estatal que permitía la organización de los trabajadores. En el siglo XVI, las mujeres cobraban la mitad del salario que la de los hombres, en la que se genera la prostitución. En 1550 se da el empobrecimiento de la clase trabajadora de Europa, denominados pobres. Provocó un colapso histórico en el salario real en apenas unas décadas. Este perdió 2/3 de su capacidad de compra y no regresó al nivel que había alcanzado en el siglo XV hasta el siglo XIX. Se puede observar el alza del precio del grano en Inglaterra entre 1490 y 1650. Las escasas reservas de grano hacían que el precio se pusiera por las nubes, condenando al hambre a los habitantes. Fueron las peores épocas del proletariado europeo y se regaba la noticia de que las brujas merodeaban el campo por la noche para alimentarse del ganado. La lucha de los trabajadores se había centrado en la demanda de más libertad y menos trabajo. Mujeres, cuidadoras de sus familias, salían a la calle cuando los precios aumentaban o cuando se difundía el rumor. Alguien iba a sacar de la ciudad el suministro, cercaban las panaderías si estaban convencidas de que el grano iba a ser malversado o descubrían que los ricos habían comprado el mejor pan. La lucha se llevó también por otros medios, tales como la caza furtiva, el robo a los campos o casas vecinas y los ataques a las casas de los ricos.